Señor, te damos gracias este día por dejarnos llegar aquí a tu santuario. Gracias por dejarnos a mis hermanos y a mí ver la luz de un nuevo día. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en esta semana sin merecerlo. Nos gozamos con las nuevas noticias que nos has traído, nos han traído los hermanos. Y así mismo, Señor, te pido que el Espíritu Santo ponga en mi boca las palabras necesarias y entendibles para que cada uno de mis hermanos se lleve un granito de su palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues el día de hoy hay algo que pues había venido viendo, perdón, algo que al estar leyendo tuve un poquito de inquietud sobre eso. Vamos a ver el día de hoy deberes. ¿Qué significa un deber? El deber, permítanme ponerme los dientes, no es que no vea, sino que veo de más. Ahora sí. ¿Qué es un deber? Dice que es cuando una persona tiene una obligación, compromiso o responsabilidad moral. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en nuestros hogares. Los que somos cabeza de familia tenemos una responsabilidad de sacar a nuestra familia adelante, ¿sí? Tenemos que ir a trabajar y llevar el sustento a nuestra familia por gracia del Señor. Tenemos responsabilidad cuando manejamos en la calle de ir a cierta velocidad. Tenemos responsabilidad en nuestro trabajo de ser puntuales y hacer el trabajo con gusto. Tenemos la responsabilidad de respetarnos los unos con los otros. Tenemos la responsabilidad de ser felices y estar tristes también cuando hay buenas y malas noticias. Los muchachos, los niños también tienen sus responsabilidades, no solo los grandes, sino también los chicos. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Van a la escuela, sacar buenas notas cada uno de los niños. Amén. Porque ese es su trabajo de ellos. Amén. Y estar formando su futuro además. Pero aparte de esas obligaciones que tenemos cada uno de nosotros, cada persona afuera, que todo el mundo tiene obligación, hay unas obligaciones que en lo espiritual son muy importantes para cada uno de nosotros, no solo para nuestros pastores o específicamente para una persona. Esas obligaciones, obligaciones o deberes son muy importantes en lo espiritual. En lo espiritual, y ahora sí nos vamos a poner a leer un poquito todos. Amén. Vamos a ponernos a leer un poquito y les pido me acompañen y abran sus Biblias en Romanos 12. Romanos 12 vamos a leer del 1 al 21. Por ser que va a estar muy bueno el día de hoy en la lectura. Se llama deberes cristianos, y esos deberes cristianos son muy importantes para cada uno de nosotros porque es la guía que nuestro Señor nos da para cada uno de nosotros en lo espiritual, para con esos deberes ser mejores cada día, mejores personas, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos. Esos deberes los toca a Pablo en la carta que manda a los romanos, y les invito a que me acompañen. Dice deberes cristianos, Romanos 12:1. ¿Están listos? Amén. Ok. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este versículo, Pablo nos dice cómo debemos estar dispuestos a ofrecernos a Dios con un corazón quebrantado y viviendo con obediencia a lo que Él nos manda. Todo cristiano debemos, que cuando llegamos a los pies de Cristo, todo el mundo nos quebrantamos, todos, ¿sí?
venimos con problemas, venimos heridos, pero para esto debemos tener nuestro corazón abierto al cambio, y nosotros como personas también estar abiertas al cambio, porque si venimos a Él es por algo, porque venimos a Él porque queremos un cambio, porque quizás muchas veces muchos de nosotros estamos cansados de la vida de afuera, no encontramos una solución, y gracias a Dios nos encontramos a alguna persona que nos fue guiando poquito a poco y nos trajo a los pies de Cristo, y eso es bueno, porque cada uno de nosotros Dios nos da la oportunidad de ser una nueva persona, ser mejores cada día en lo personal, para así poder tratar mejor a los demás. Eso es lo que nos da la oportunidad de nuestro Señor. Veamos ahora en el versículo 2, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voluntad de Dios agradable y perfecta. Claro que es agradable y perfecta todo lo que hace Él. Todo es agradable y perfecto para cada uno de nosotros, aunque muchas veces no nos parezca, nuestro entendimiento no nos parezca. Pero si está pasando es por algo, porque el Señor sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. En este versículo, Pablo les dice a esa iglesia que no deben tener la misma forma de vivir, que deben hacer un cambio en sus vidas, tener una transformación. La transformación es el cambio de vida. Debemos olvidar el cambio de vida, debemos hacer un cambio a la vida que llevábamos anteriormente, que no era buena. Todo el mundo sabemos que la vida que anteriormente llevábamos no era buena. ¿Por qué? Porque andábamos sin dirección, andábamos por aquí, hacemos una cosa bien, a nuestro parecer, hacíamos otra cosa mal, y andábamos sin rumbo. Pero al haber una transformación, al llegar a los pies de Cristo y haber una transformación, cada uno de nosotros tiene que entender que tiene que haber un cambio. Ya no podemos ser igual que cuando éramos afuera. Ese cambio no va a ser de la noche a la mañana, claro, pero va a ser un cambio que poco a poco, esforzándonos cada uno de nosotros, lo puede lograr. No es fácil, porque afuera hay mucha tentación. No es fácil porque afuera la vida se ve muy fácil, pero mentira. Ese cambio lo podemos hacer nosotros mismos. ¿Cómo? En nuestro comportamiento. Quizás éramos, bueno, personal, quizás yo era allá afuera era mal hablado, ¿sí? Pero poco a poco he tratado de cambiar esa forma de hablar, que para la gente que está afuera con el que convive uno es normal, algo muy normal, se oye muy nice, pero mentira, es mal. El ser cristiano, como les digo, es un cambio un cambio de 360 grados, muy difícil, porque no de la noche a la mañana voy a cambiar mi forma de ser, voy a cambiar el modo de pensar, y además de ello, de cambiar ese corazón duro que tenemos a un corazón humilde. Es muy difícil, pero por medio de la oración y acercándonos cada uno de nosotros a Él, se puede. Cosa que uno quiera también y ponga uno de su parte, porque Dios nos va a hacer todo. Tenemos que nosotros, un 90%, estar a favor del cambio, todos, no nada más es cosa de Él, es cosa de uno también. Amén. Posteriormente, en el versículo 3 nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que el dolor debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Algo bien interesante que dice aquí: piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe. Pero adelantito dice que no tenga más alto concepto de sí. ¿Qué quiere decir eso, más alto concepto de sí? El no ser altaneros,
no ser arrogantes, no sentirse más que una persona, porque todos somos hechos a semejanza de Dios y Dios nos dio a todos por parejo. Nadie es más ni nadie es menos. En este versículo es muy importante porque habla mucho de la humildad. El ser humildes cada uno de nosotros. No sentirse superior al que vemos quizás que es inferior. No, porque realmente el día de mañana cuando demos cuentas no va a decir Dios, tú fuiste superior, tú vas a pasar. No, al contrario, ¿sí? Pide un pueblo humilde y amoroso. No pide gente altanera, ¿sí? También es otro de los deberes que tenemos, que Pablo nos menciona mucho, la humildad. Y volvemos a lo mismo, es difícil ser humilde muchas veces porque en nuestra cultura también nosotros, como en nuestra cultura es muy difícil porque siempre tenemos una tendencia a sentirnos superiores al otro. No vemos la capacidad que puede tener la persona que nosotros hacemos menospreciamos, no vemos su capacidad, siempre nosotros sentimos arriba de él. Mentira, porque no es así, nunca puede ser así, porque al ser humilde uno dobla las manos y sabe escuchar al que viene de abajo, porque también tiene voz y voz. El de abajo también debe y sabe pensar, no nada más nosotros por sentirnos superiores a esa persona. Como les decía, aquí en este versículo, algo muy importante que habla Pablo es de la humildad. No tener de sí mismo un concepto más alto que debemos tener. Tenemos que ser sensatos al pensar, o sea, ser maduros, no actuar como niños muchas veces, porque el sentirse antiguo es una niñería, porque si nos comparamos con los niños muchas veces son así. Se sienten más que el amiguito, que la amiguita, y no debe ser así. Condiciones y maduros en nuestras ideas y saber tomar decisiones buenas. Es lo que nos indica Pablo en este versículo, pero sobre todo sobresale la humildad. Pasemos al siguiente versículo que voy a tomar el versículo 4 y 5 juntos. Dice así: porque de la manera que es un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí Pablo hace una comparación bien interesante. Hace la comparación de la iglesia con un cuerpo, ¿sí? Los miembros de los miembros de que él habla son los miembros de la iglesia, así como los miembros que cada uno tenemos en nuestros cuerpos. Aquí nos dice Pablo que todos somos importantes, todos los miembros son importantes. Tanto es importante mi mano, como es importante la mano izquierda como la mano derecha. Tanto es importante el miembro de una iglesia que abre la puerta, como el miembro de una iglesia que hace las cuentas, que contabiliza. Aquí Pablo está haciéndole hincapié a la iglesia que nadie está de más ni nadie está de menos. Si hay algún miembro en la iglesia es porque Dios lo permitió y porque Dios quiso que estuviera ahí para glorificarle a Él. No está nada más por estar ahí porque el pastor dijo tú te vas a estar ahí, o el hermano no, tú te vienes allá. No, todo miembro tiene importancia en la iglesia, todo, desde el más pequeño hasta el más grande. Esto es como en una empresa. Tanto la persona que barre es importante como la persona que es una ejecutiva. ¿Por qué? Porque es una cadenita. No, el ejecutivo no puede decir ese miembro que trabaja limpiando no nos sirve, no es indispensable. Mentira, porque es indispensable. Tampoco el que hace la limpieza puede ser ejecutiva, no funciona ahí, no tiene que estar ahí. Mentira. Si cada uno de nosotros está en cierta posición, es por algo. No nada más es porque por causa del azar que estemos ahí, no. Por algo está
En cuestión de nuestra iglesia, cada miembro de la iglesia está en un lugar. ¿Por qué? Porque tiene una función a la cual fue llamado. No es porque haya querido a cierta persona ponerlo ahí, no. Así también nuestro cuerpo tenemos los miembros, los brazos, las manos, los pies, son indispensables, porque muchas veces personas llegan a perder un miembro de su cuerpo, es difícil para ellos. No es posible de que puedan volver a caminar o a tomar cosas, pero es un poco más difícil que estando completo el cuerpo. Así que un miembro, tanto de la iglesia como de nuestro cuerpo, es muy importante y por algo está ahí. Pasando continuando con ese versículo, que todos los miembros, así como estamos en cada función, no debemos envidiarnos, ¿sí? No debemos envidiarnos, porque cuando entra la envidia empiezan los problemas, y si hay envidia, no hay la forma de ir hacia adelante. La envidia no es buena, porque rezaga a la persona y daña su corazón. Si yo veo, voy a hablar en lo personal, si yo veo que mi hermano sabe cantar, yo no tengo por qué envidiarlo, porque a mí me van a poner ahí y voy a soltar los gallos ahí, no voy a saber cantar, ¿sí? Claro que con práctica y todo se logra, pero yo no tengo por qué envidiar a mi hermano que está en esa posición. No tengo él tampoco puede envidiar a otra persona si yo puedo hacerlo mejor, no, ¿sí? Preferible cada miembro de esta iglesia dedicarse a lo que es, esforzarse a lo que es, no envidiando a ninguno de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos sus talentos, sabemos hasta dónde podemos llegar. Yo no puedo decir, por ejemplo, en cuestión de deportes, voy a jugar béisbol si yo a duras penas puedo pegarle con la mano a la pelota, ahora imagínense así. Y pues el profesional pues sabe cómo pegar a la pelota, todo ese tipo de cosas. Eso yo no le puedo envidiar, ¿por qué? Pero pues es un trabajo de él, ha estado practicando y sabe cómo hacerlo. Yo no puedo envidiarlo y decir, ay, ¿cómo no soy como él? No. Mejor trabajar para poder salir, ser igual que él o semejante a él. Pasando al versículo, aquí los juntemos del versículo del 6 al 8, dice del 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que es dada, si el de profecía, úsese como a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, a la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Volvemos aquí a lo mismo. Dios nos dio ciertos dones a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos los talentos que nos dio Dios, y sabemos en dónde podemos o cómo podemos aplicarlos. En cuestión mía, por decir, vamos a hablar culturalmente. Nuestra cultura casi no está adaptada a leer. Nuestra cultura, nosotros hispanos, nos es muy difícil agarrar un libro y ponernos a leer, cosa que en anglosajón, esas personas ahí sí, ellos tienen esa cultura de leer, pero ¿por qué? Porque se les da ese don. Quizás nosotros lo tenemos, pero no lo hemos sabido desarrollar en ese aspecto, de agarrar un libro y leer, no nada más leer por leer y entenderlo. Asimismo, hay personas que tienen el don de ser buenos matemáticos, y pues, por ejemplo, un maestro les enseña, un buen matemático les enseña al alumno, pero alumnos que se les da el agarrar las matemáticas pronto, pero alumnos que somos, era yo un poquito duro de cabeza para captar las matemáticas.
pero asimismo en otras cosas yo era bueno, como por ejemplo en hacer dibujos, hacer cosas así, manuales que nos ponían a hacer, era mi talento, pero las matemáticas creo que a la mayoría no se nos da así tan fácilmente. Hay talentos en los cuales se puede desarrollar cada uno de nosotros, como les decía, no envidiando al prójimo, sino tratando de superarse, tratando de acercarse a la persona adecuada para aprender de esa misma persona. Si yo veo que por sí mi hermano Tony tiene un don de saber tocar la batería, yo me siento ahí, pues yo nada más voy a pegarle con el palito así como Dios me dé a entender, y no, yo puedo sacarme y decir, mi hermano me puede enseñar cómo tocar la batería. Eso es un tipo de convivencia sin envidia, ¿sí? Y creo que el hermano no se iba a negar a enseñarme, así mismo con otras profesiones, por decir, con otras cosas en las cuales podemos aprender y enseñarles a los que no saben. O sea, no ser envidiosos en ese tipo de cosas, de quedarme yo solo con el conocimiento y yo a mí me costó y no. ¿Sí? Si yo puedo enseñarle ciertas cosas a que me solicite la persona, con gusto se le puede hacer. ¿Por qué? Porque yo también aprendí y la persona también está dispuesta a aprender. Lo podemos hacer sin envidia. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a eso, a ser misericordiosos con el prójimo y a enseñarle y ser nosotros con él. Pues fácilmente podemos enseñarle a esa persona que no sabe, le podemos enseñar fácilmente y esté dispuesta también a él a aprender. Si esos dones nos los ha dado Dios, fue por algo, fue para ponernos al servicio de nuestra iglesia, al servicio de las personas de afuera, ¿sí? Y al practicar esto, estamos dándoles a nuestros hermanos un servicio en el cual podemos enseñarles muchas cosas. Si nos acercamos o la persona se acerca a nosotros, podemos enseñarle y poquito a poco ir diciéndoles de la palabra y podemos irlos alentando a que conozca lo que dice este libro. No únicamente quedarnos nosotros y a ver entre nosotros, no. ¿Por qué? Porque si Dios nos dio ese talento, podemos alcanzar personas allá afuera, pero si nosotros nos abrimos, somos festivos con esas personas, porque hay muchas personas allá afuera que necesitan de esta palabra, y no es justo que nosotros nos quedemos con ella, nosotros nada más, ¿sí? Si Dios nos dio esta palabra, tenemos que divulgarla, ¿sí? Yo en mi caso les voy a decir, ayer en el trabajo sí me comentan, pero sí, y gracias a Dios, gracias a su misericordia de Él, estoy aquí nuevamente, tengo otra oportunidad. ¿Por qué? Porque ha sido la oportunidad que Él me ha dado y tengo que aprovecharla al máximo, divulgando su palabra, quizás no de lleno, porque muchas personas de lleno no las vamos a alcanzar. Tenemos que ir moldeándolas poquito a poco, hablándole de la palabra del Señor, porque si hablamos fuerte, la gente corre, se les hace que uno les quiere implementar, les quiere poner a la fuerza algo. Y cuando uno se le habla a la persona de afuera, yo sé una experiencia que yo he tenido, es más fácil poquito a poco hablarles, poquito a poco, y ellos mismos van soltándose con uno, teniendo más confianza y diciendo, ¿qué es lo que estás estudiando? ¿Qué es lo que dices? ¿Por qué dices eso? O sea, hacen la pregunta, y eso es bueno porque poquito a poco podemos ir hablando de la palabra a nuestro semejante. Aquí en la cuestión de los talentos, nos manda Dios a ponernos al servicio de Él, pero no pelear con el prójimo, porque yo tengo el más talento que otra persona, yo tengo un don mejor que el de la otra persona, no. Ese talento, si Dios nos lo dio, es para honrarlo y glorificarlo a Él, primeramente, posteriormente para servir a las personas. Eso es lo que nuestro Pablo quiso decirle a esta iglesia en Roma. Les quiso dar a entender que cada uno de esos miembros que estaban en aquel entonces en esa iglesia tenía un talento, pero tenían que saber desarrollarlo.
y ponerlo al servicio de los demás, no nada más quedarse en este grupito. Pasamos al versículo 9 y 10. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos de los otros. Aquí Pablo menciona algo bien importante. Dice que debemos ayudar a nuestro prójimo, a nuestro prójimo de la mejor manera, con un verdadero amor no fingido. Si yo voy a ayudar a una persona, es porque me nace del corazón, lo hago con amor, como Dios nos ha enseñado, ¿sí? No decir, lo ayudo y decir, ay, este tipo es así o así, no. Si yo lo estoy ayudando, es porque yo lo estoy ayudando sinceramente, ¿sí? Lo estoy ayudando sinceramente, no estoy esperando nada a cambio, nada. Estoy ayudándolo, ¿por qué? Porque así lo manda Dios, ¿sí? Siempre va a haber alguna persona necesitada, y si nosotros podemos ayudarlo, tenemos que ayudarlo. No es porque quiera quedar bien con fulanito o menganito, no, sino porque eso manda Dios. Tenemos que ayudar al necesitado, y allá afuera hay mucho necesitado. Hay mucho necesitado, quizás no económicamente, pero sí en la palabra de Dios, que es lo que es nuestro objetivo, divulgar la palabra de Dios, que es verdad. ¿Sí? Debemos ser sinceros en este amor, ya que en el Evangelio nos marca que Dios fue amoroso con sus enemigos, cosa que tenemos que hacer muchos de nosotros también. Evitar la aflicción entre nosotros, evitar el decir ¿por qué lo voy a hacer? Ser amorosos es ser tolerantes también y pacientes, que es muchas veces es mucho muy difícil, y volvemos a lo mismo. Yo se los pongo en experiencia propia. Yo ya llevo tiempo liderando gente en mi trabajo, y sí, muchas veces hay gente que se presta para trabajar, gente que no se presta, es muy negativa, pero tenemos que ser amorosos, tenemos que ser amorosos y pacientes con él. Hay técnicas en las cuales en el tiempo yo he aprendido cómo tratar a ciertas personas que son muchas veces negativas, que todavía no empiezan el trabajo y dicen, ay, no puedo. Y eso no se ve en la actitud de la persona. Pero si yo pensaba como anteriormente pensaba, para mí luego lo echaba, vámonos. Pero no se trata de eso. Tengo que ser tolerante. ¿Por qué? Quizás porque la persona que está presentando esa actitud negativa venga con problemas de encima, venga con problemas que tiene en su casa, problemas económicos, problemas familiares, problemas con la esposa, problemas con los hijos. Y llega el momento en que pues llega y todo se le hace negativo. ¿Qué haces? No, pues no lo voy a hacer, no puedo. Tenemos que ser un poquito tolerables en ese aspecto, porque si no somos tolerables, entonces ¿qué estamos reflejando al decir que somos? Si nos estamos reflejando nada, porque entonces es amor. ¿Dónde está esa tolerancia? ¿Dónde está esa paciencia? Jesús la tuvo con sus agresores, fue paciente y amoroso. O sea que es un gran ejemplo que tenemos ahí, que podemos nosotros seguir. Como les digo, muchas veces las cosas en que vivimos diariamente son difíciles, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser figura y que nos quiera nuestro grupo allá afuera, eso está mal. Eso está mal, porque yo no quiero quedar bien con la gente, yo quiero quedar bien con Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que con Él tengo todo. Con las personas de afuera lo tendré un ratito, pero después ¿qué? Se acaba. Y con Dios no. Con Dios yo sé que aunque le falle, Él tiene misericordia de mí y me perdona. Pero también yo debo poner de mi parte. También yo debo poner de mi parte para ser mejor cada día. Ahora seguimos con el versículo 9 y 10. El versículo 11.
Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pablo nos dice que debemos tener una vida comprometida con Él, alegres de espíritu siempre, y a estar prestos al servicio, para Él principalmente y para el prójimo. Perezoso. ¿Qué es perezoso? Flojo. Muchas veces nosotros somos flojos espiritualmente. Espiritualmente porque no nos gusta leer la Biblia, no nos gusta tener una convivencia en nuestros hogares donde podamos hablar de la palabra. Mañana, y ese mañana no llega. Mañana pasó ese día, mañana, y así vamos dándole vuelta. La pereza nos gana. La pereza nos gana y la pereza es mala, además que es pecado. Es mal y además que es pecado para cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo nos dice que debemos estar comprometidos con el Señor, alegres en todo lo que yo haga, alegres si voy a difundir su palabra, tengo que estar alegre, no llegar así enojado y todo, voy a darles esto, no, ser alegres en todo momento, aunque muchas veces no se pueda porque tenemos problemas encima y todo, tenemos que acercarnos a Él y pedirle que nos dé esa alegría espiritual, que nunca falte esa alegría espiritual. ¿Por qué? Porque es un gozo estar contentos a su lado de Él. Ahora les voy a leer algo que dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Aquí nos indica bien que nos habla de la pereza, esa pereza que quizás muchas veces nos toma cada uno de nosotros. Ser diligentes, dice, estar contentos, comprometidos. Ese compromiso que tenemos con Dios, ese compromiso que tenemos con Dios para servirle, es lo que quiere decir en Proverbios. Ahora bien, vamos a Romanos 12:12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Nos dice, nos enseña que para el cristiano, las cosas, para un cristiano o para una persona de afuera, principalmente para el cristiano, pueden las cosas ir mal, tenemos momentos malos, en los cuales no encontramos la puerta, pero debemos estar alegres aunque la cosa vaya mal. Las cosas negativas siempre van a llegar, tanto como las positivas. Cuando todo va bien, jijiji, jajaja, y todo va bien, qué bonito. Pero se da la vuelta y nos llega lo malo y ya no damos la puerta, nos quejamos. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Pero no debemos quejarnos, al contrario, debemos estar alegres de que nos lleguen cosas malas, porque si llegan cosas malas es para reflexionar un poquito y analizar el por qué está pasando esto y madurar en ese punto donde quizás nosotros vemos que nos está yendo mal. Si yo tengo una cosa que me está pasando, tengo que analizarme a mí mismo. ¿Por qué me está pasando? ¿Qué es lo que hice mal? ¿En qué estoy fallando? Tengo que analizar en ese aspecto todo lo que me está pasando para poder así buscar la solución, pero buscar la solución a través de Dios, a través de la oración, y estar, como les digo, estar contentos, aunque duela, dicen por ahí, pero pues estar contentos de lo bueno y lo malo que nos llega. El 13, versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, compartiendo todo. Si yo veo a una persona en la calle
que me pide dinero para comer, quizás no se lo voy a dar, pero sí lo puedo llevar a comprar algo de comer. No me quita nada con ofrecerle un poquito de lo que yo tengo, ¿sí? Quizás no le puedo yo dar dinero porque voy a decir, no, pues si no lo voy a ocupar para comida, lo voy a ocupar para otras cosas que no le convienen a él. Pero si esa persona realmente está pidiendo algo para comer y lo acepta y va conmigo, qué bueno, ¿sí? Pero así mismo entre nosotros, si podemos ver a un hermano que está en necesidad de algo, ese hermano no dude en acercarse al hermano que más confianza le tenga y pedir ayuda. El pedir ayuda no es malo. El pedir ayuda no tiene nada de malo ni lo hace ser menos tampoco. Al contrario, es bueno tener comunicación entre nosotros, confianza entre nosotros. Y si uno le puede brindar esa ayuda, se la da uno de corazón. Esa ayuda se la podemos dar a la persona que necesite entre nosotros o al de afuera. El dar no nos quita nada. No nos quita nada. El compartir es muy bonito porque a la larga trae bendición. A la larga trae bendición el compartir y ayudar al que está necesitado. Algo relacionado con esto del necesitado, podemos ir a Lucas 14, 12, 14. Ok, dice, dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. O sea, que ellos a su vez te vuelven a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Qué nos da a entender aquí? Es bueno ayudar, pero nos dice que no tanto nuestra familia puede ser que tenga, pero hay personas que están más necesitadas. ¿Por qué dice que no tanto la familia? Porque va a ser recompensada, porque al ofrecerle yo a mi familia cierta ayuda, ellos se sienten comprometidos a devolver esa ayuda que yo les di. Y bueno, voy a ser recompensada y no tiene valor alguno. Mas sin embargo, si yo tengo eso que le voy a dar a mi familia, se lo dono a una persona necesitada, es mejor visto en ese aspecto, es mejor para esa persona que lo necesita. No quiere decir que nos alejemos de la familia y no te voy a invitar, no, sino que está dando la pauta a de que lo que tengamos lo ofrezcamos al más necesitado. ¿Por qué? Porque nuestra familia lo tiene, pero hay personas que no tienen, están más necesitadas de ciertas cosas. Dice, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Muchas veces a alguna persona que le cae uno mal, o quizás por el enojo que tenga esa persona, maldice o maldice a otra persona, y eso no es bueno. Nos están diciendo claro, que no maldigamos al que nos maldice, y tenemos que bendecir a cada uno de nuestros hermanos. Así por muy mal que sea esa persona, siempre hay que bendecir al agresor, a la persona que quizás no le caigamos bien, a la persona que pues no compartimos ideas. Siempre hay que bendecirla y orar por esa persona, porque puede haber un cambio, con nuestra oración puede haber un cambio en esa persona. Dice el versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Un ejemplo que estuvo ahora el día de hoy fue esa noticia. Estamos gozosos por esa noticia que nos dio la pastora de la persona que se recuperó de esa enfermedad, que gracias a Dios se recuperó, y estamos contentos todos, cada uno de nosotros, ya que nuestro Señor escuchó las oraciones. Estamos contentos por esa gran noticia que nos dio, y como le digo, es una gran noticia en la cual todo el mundo se goza.
donde vemos la mano de Dios y sabemos que Él escuchó nuestras oraciones, pero también hay un lado negativo. Cuando dicen llorar con los que lloran, puede ser que alguna de nosotros pasemos por ciertas situaciones difíciles en las cuales fallece un pariente querido, alguna persona. Debemos estar con él. ¿Por qué? Porque tanto debemos estar en la felicidad como en la tristeza con él, compartir esa carga que ese hermano tiene de haber perdido ese ser querido, compartir esa carga con él y tratar de aminorar un poco la carga, que es imposible porque solo cada persona sabe lo que significa esta persona para él, pero tratar de animar a ese hermano en tiempos difíciles. Es lo que Pablo está dando a entenderles a la iglesia romana. Posteriormente, el 16 dice: unánimes entre nosotros, no altivos, no asociados a los humildes, no seáis sabios en nuestra propia opinión. Volvemos a lo mismo. Aquí Pablo les dice que a esa iglesia que deben tener una actitud humilde. Volvemos a lo mismo, sin altanería, sin sentirse más que el otro, no sintiéndose ni haciendo sentir mal a la otra persona. Todo eso permitirá acercarnos a ellos y que se encuentren, nos puede ayudar. El ser humilde nos puede ayudar a acercarnos a esa persona. El ser humilde porque nos dice que nos podemos acercar a esa persona. ¿Cómo? Porque le estamos dando la confianza a esa persona de quizás contarnos sus problemas y tratar de ayudarlo a él. Porque si yo me pongo en un plan altivo, queriéndome sentir más, la persona, por muy allegada que sea a mí, no se va a acercar a mí. ¿Por qué? Porque va a decir: esta persona no me va a entender. Él se siente más que yo, él no me va a entender lo que estoy pasando. Mas, sin embargo, el ser humilde hace que a uno le dé la confianza a la persona para poder ellos comunicarse entre ellos y ayudarles a aligerar sus cargas. Debemos estar dispuestos a escuchar a la persona a la cual quizás nosotros consideramos inferior por nuestro, ¿cómo se le puede decir? Nuestro defecto de sentirnos más que nosotros. No, eso no es bueno. Nos dice que debemos escuchar hasta el más de la persona que quizás no consideramos que no sabe. Y volvemos a lo mismo. Yo les voy a poner un ejemplo aquí en mi trabajo. En mi trabajo, como les digo, ahí yo trabajo con ciertas gentes así. Y yo pues les digo: ¿saben qué hay que hacer? Esto y esto. Y sí me ha tocado muchas veces. Nos dicen: oye, y si se hace así, ahí es donde yo entro a ser flexible, a tratar de escucharlos a ellos. Porque sí, les digo: a ver, vamos a intentarlo, y si no, volvemos a lo que es. Muchas veces, les voy a ser sincero, sí funciona lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque ellos son los que están en la línea de producción, donde ellos saben cómo funciona esto, cómo funciona el otro. Uno lo sabe, sí, pero no tanto como el que sabe, el que trabaja diariamente ahí en esa línea. Y yo me ha tocado gente que dice: oye, a ver si como dicen el chilano, y si hacemos esto así, le digo: pero ¿y si no funciona? Porque pasa esto, y dices: vamos yo pienso que es bueno, ok, vamos a intentarlo. Si no, regresamos a lo que estábamos trabajando anteriormente y nos quitamos de problemas. Así mismo, muchas veces mi jefe me ha dicho: Luis, hay que hacer esto así. Y yo digo: pero si lo hacemos así, o sea, yo le doy mi punto de vista, y me dice: bueno, ya me ha tocado que dice: tú lo tienes que hacer, no sé, autoritariamente, porque no tengo que obedecer. ¿Por qué? Porque tengo que obedecer. Pero muchas veces me ha tocado personas así que me dándoles así, digo: pero yo puedo hacerlo así y darle lo mismo y te ahorro tiempo. Sí, vamos a ver, inténtalo. Y si funciona, lo ponemos en práctica. Y gracias a Dios, afortunadamente, sí han pasado cosas así de que, como dicen muchas veces los líderes que son nuestros, funciona mejor a como uno se le dice, a como dicen ellos. ¿Por qué?
porque uno muchas veces tiene la práctica en ese aspecto de ciertas cosas, y ellos se lo dicen muy teóricamente, muy bonito, como se enseña en la escuela, pero no es lo mismo la teoría o la práctica. Ya en la práctica muchas cosas cambian, muchas cosas muy diferentes. Voy a leerles algo que dice Proverbios 7 que va relacionado con esto. Dice Proverbios 3:7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Yo puedo sentirme que sé mucho, pero muchas veces no es así. Muchas veces estoy equivocado en ciertas cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque nadie es perfecto. Nadie tiene la idea perfecta para hacer las cosas. Nadie es, volvemos a lo mismo, nadie es más que otro, y no somos perfectos en ninguna de nuestras acciones. Vamos al versículo 17. Versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Mal por mal. ¿Qué pasa muchas veces cuando nosotros así andamos acelerados y me llegan a hacer alguna cosa, algún agravio, y que digo, ¿me las vas a pagar? No. Ahí claramente dice no pagar mal por mal, no. Al contrario, si me hicieron un mal, tengo que pagarlo por un bien. Tengo que pagarlo por un bien, porque si yo pago mal por mal y me digo ser cristiano, ¿cómo voy a quedar yo? ¿Cómo voy a quedar yo a decir, si ese es el cristiano que dice ser cristiano y me paga con, si yo le hice me pagó con otra cosa igual? ¿Qué va a decir? Ese no es el cristiano. Es igual que la gente que viene, que está afuera, que me hace una, le hago dos, él me hace tres, y así nunca se cuenta de nunca acabar. Ahí, por eso claramente dice, no pagar mal por mal, sino pagar ese mal con un bien. Y si vemos en Deuteronomio 32-35, algo así nos dice. Deuteronomio 32:15 dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo a su pie resbalará, porque el día de su aflicción esto está cercano, y lo que le está preparado se apresura. Ahí nos está dando a entender lo mismo, que el mal por mal no se paga. ¿Por qué? Porque el único justo y el que va a hacer justicia es Dios. Nosotros no podemos hacer justicia por nuestra propia mano. Nosotros únicamente tenemos que acatarnos al ser tolerante con mi hermano, y si me hizo un mal, pagarle con un bien, porque Dios ya se encargará tarde o temprano de ajustar cuentas con esa persona. 18. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Volvemos a lo mismo, no debemos, si nos hacen algo, no tenemos que pagar con mal lo que nos hagan mal también. Nuestro Señor decía que si te pegan en una mejilla, pongas la otra. Si Él lo está diciendo y Él lo hizo, uno, ¿por qué no lo hace? Porque yo no me voy a dejar, porque me está pegando. No, debemos ser amorosos, para que así siendo amorosos se vaya esa agresividad que puede hacer que tenga esa persona. Si yo me pongo agresivo con una persona que me está agrediendo, ¿qué va a pasar? Nos vamos a los golpes, ¿sí? Pero preferible de que digan, no, me tuvo miedo, pero no que le haya tenido miedo, sino que tengo que yo ser el que dé la vuelta y estar en paz para evitar tanto problema que se puede venir encima posteriormente. Además, que estando en paz con nuestros prójimos, nuestro espíritu está alegre. Viene esa tranquilidad que solo Dios nos puede dar al estar en paz y no estar riñendo con alguno de nuestros hermanos.
esa paz que solo da Dios, es cuando uno también sabe tener paz en su propia persona. Versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: esta mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La gente cristiana muchas veces elige tomar venganza, no solo la gente cristiana o no el buen cristiano, muchas veces, aunque sea cristiano o gente de afuera, elige la venganza cuando es agredido, y volvemos a lo mismo. Si me agreden, yo tengo que tener un poquito de cabeza para poner paz en ese sentido. Porque ahí claramente dicen que Dios hará justicia, no nosotros. Nosotros no podemos hacer justicia por nuestra mano, porque hay un Dios que como decían, hay un Dios que todo lo ve, ¿sí? Y ese Dios es el que va a hacer justicia, no nosotros. Versículo 20. Así es que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Ascuas de fuego? ¿Qué querrá decir con eso? Ascuas de fuego. Ascuas es un material que es incandescente, pero no suelta flama. Literalmente está diciendo que sobre su cabeza, no piense que van a poner su cabeza fuego, no. Está hablando literalmente de que si la persona me hizo un agravio, yo debo estar sereno y hacerle, y eso, ascuas de fuego, al ver esa persona que me agravió, que yo no respondo con otra agresión, quiere decir que él va a sentirse culpable de lo que hizo, de esa acción que cometió errónea, al tratar de pelear con uno, por decir, y se va a hacer sentir mal a esa persona. Eso es lo que trata de decir ascuas de fuego. No es poner fuego sobre la cabeza, sino que hacer sentir a la persona que actuó mal, que cometió un error al ofender a su prójimo, cosa que no debe ser. Dice el 20, el 21 por último: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Volvemos a lo mismo. El mal no debe vencerme a mí y pagar por mal. Si me hicieron mal, debo pagar con bien. Eso es lo que más que nada Pablo trató de decirle a esa iglesia romana, y se lo dijo fue porque vio algunas cosas que estaban mal en esa congregación, en esa iglesia. Si nos damos cuenta un poquito, ya leyéndolo con calma en nuestras casas, hay unos puntos bien importantes que nos hacen ver esa lectura. Una de ellas es mucho que habla de la humildad, el ser humildes cada uno de nosotros, la humildad. El otro tema, el amor al prójimo. El amor al prójimo está dando un testimonio de que debemos tener amor al prójimo. Y el otro, el que se goza con el prójimo cuando tiene una desgracia o cuando tiene algo una buena noticia. Son los tres puntos que está diciendo Pablo. Que a mi modo para mí resaltan esos puntos, que es lo que Pablo está dando a entender a esa iglesia en ese entonces. Ya para terminar, recordemos, hermanos, que debemos enfocarnos en cada uno de nuestros deberes. Cada uno de nuestros deberes son importantes, lo que tenemos cada uno de nosotros que practicar. No ir, no nada más llegar, nos sentamos en la banca y estamos viviendo, no. Que no seamos cristianos de dicho, sino de hecho también. Debemos poner en práctica todo lo que nos han enseñado.
todos los que nos aprendemos cada domingo, lo poquito que nos llevamos tenemos que ponerlo en práctica. Debemos estar comprometidos con nuestros deberes. Yo debo estar comprometido y todos debemos estar comprometidos en ser mejores personas cada día. Tratar mejor a nuestros prójimos, tratar mejor a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Debemos estar comprometidos con nuestros deberes. Y analizar, por último, nuestros deberes. Hay que analizar cada uno de nuestros deberes para alcanzar la gracia de Dios y ser obedientes en la ley de Dios. Eso es lo que los puntos resaltantes. Y por último, recalcándoles como conclusión ya para terminar, recalcándoles la humildad. Debemos ser humildes. El amor al prójimo, nos debemos amarnos unos a los otros, así lo manda, y no recibimiento, es un mandamiento, amarnos unos a los otros, es un mandamiento que tenemos que practicar, y gozarnos todos cuando estemos en cuestiones favorables y llorar cuando también estemos en cuestiones negativas. Es lo que Pablo trató de decirle a esa iglesia en aquel entonces, a la iglesia cristiana, cuando lo comparó con ese cuerpo, y ya trató de hacerles entender que ninguno es más, ninguno es menos. Todos los miembros de esa congregación o de esa iglesia son importantes para la iglesia. Ninguno es más, ninguno es menos. Ninguno tiene más, ninguno tiene menos. Todos somos iguales. Y si nosotros ayudamos al que no sabe, se va a hacer un poco más fácil para cada uno de nosotros. Eso se los digo porque estos deberes no solo aplican para nosotros como mayores. Estos deberes debemos hacerlos porque hay quienes vienen atrás de nosotros y debemos enseñarles esos deberes. El día de mañana nosotros vamos para la salida, vienen ellos que van a reemplazarnos. Si nosotros no les enseñamos esos deberes, ¿qué va a pasar con esa iglesia, con esa congregación? Se va a perder. ¿Por qué? Porque nosotros no practicamos los deberes como Dios nos dice. Dios nos manda a hacer esas cosas. No es que lo queramos hacer, es que Él nos está dando un mandato, y si nos está dando un mandato debemos ser obedientes, ajustarnos a lo que Él nos está diciendo. No quererlo hacer a nuestra manera, porque así no funciona. A mi modo de ver no va a funcionar, y al modo de ver de otra persona no va a funcionar. Dios nos da un reglamento en el cual tenemos que seguirlo. Es el manual que Dios nos da para seguir, para poder estar en paz cada uno de nosotros entre nosotros, para amarnos los unos a nosotros y para ayudarnos los unos a nosotros. Pues es mi conclusión en este tema. Les pido, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este día que nos has dejado estar aquí. Gracias, Señor, por dejarme expresar tu palabra, Señor. Asimismo, Señor, te pido que cada uno de los corazones de mis hermanos se lleve algo de esto que tú nos has mandado a hacer. Lo hacemos no para nosotros, sino para darte servicio a ti, porque tú eres el único a quien debemos servir, posteriormente a nuestros hermanos. Pero tú nos has mandado y nos has dado cierto reglamento en el cual tenemos que seguirlo. Por lo cual, Señor, te pido de corazón, ayudes a cada uno de mis hermanos a hacer lo que tú nos has mandado, a hacer luz en la calle, a hacer luz en nuestro trabajo, a hacer luz en donde quiera que haya oscuridad. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser amorosos, a ser humildes y a gozarnos con el hermano que llora y con el hermano que llora, y ser felices con el hermano que es feliz. Te pido, Señor, bendigas a esta congregación, bendigas a cada uno de mis hermanos, danos paciencia a cada uno de nosotros, danos sabiduría. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a cambiar todo aquello que no estés grato a ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.